Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Visión Global. El tema de hoy es un tema por demás interesante, ya que toca aspectos políticos, institucionales, con una experiencia que seguramente va a trascender. Para el día de hoy hemos invitado a un caraqueño, pero que ya ha hecho vida acá en la región larense en importantes cargos. Nos referimos al licenciado José Enrique Maldonado Dupuy, en la actualidad director de la Escuela de Gerencia Pública e Innovación. Tiene posgrados en el área de integración latinoamericana, tiene posgrados en el área de políticas públicas, ha estudiado en diferentes universidades del mundo y tiene una experiencia que vale la pena resaltar. Bienvenido, Maldonado Dupuy. Muchas gracias, Rafael. De verdad que es un placer dirigirme a los televidentes a través de tu programa, que es un programa con una visión, yo diría que extraordinaria, amplia, holística. Bueno, sobre todo de los problemas que nos aquejan y de las soluciones que quisiéramos aportar para esos problemas. Quisiera comentar que en el transcurso de la preparación del programa hemos tenido una conversación por demás interesante en función del contexto en el cual tiene en estos momentos una responsabilidad el licenciado Maldonado Dupuy, y es básicamente en cuanto a la formación, pero quisiera adentrarme en función inicialmente de estos aspectos de índoles globales, ¿no? En esta circunstancia hemos hablado mucho de una situación de crisis. De alguna manera, en el contexto mundial, ¿cree usted que estamos en una situación de crisis? Sí, definitivamente vivimos en un mundo caótico. Actualmente, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Bueno, si habláramos del tema climático, sería suficiente, sobre todo la incidencia que puede tener lo macro sobre lo micro. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al problema del agua, que desde ese punto de vista afecta a todos los larenses, pero es que es un problema mundial de falta de conciencia, de una industrialización indiscriminada, de una búsqueda constante de los bienes de consumo a cualquier costo, sin tomar en cuenta la incidencia que tiene para nuestros países, para nuestras comunidades, para nuestra gente y sobre todo la responsabilidad que tenemos nosotros con las generaciones futuras, que es lo más importante. Cómo mejorar el presente para que ese presente impacte positivamente el futuro y no en forma contraria como ha venido siendo. De tal manera que, bueno, nosotros desde nuestros espacios, en este caso, como tú hablabas, acabamos de asumir una responsabilidad, yo diría que estelar. Es la responsabilidad de formar, de incrementar las capacidades y competencias de la gente y que eso implique un mejoramiento del bienestar. Y ese mejoramiento y ese bienestar no puede darse si no se da desde la parte interna de cada uno de los venezolanos, y en este caso, cuando hablamos en términos mundiales, de la ciudadanía mundial. Vemos entonces cómo esa crisis ha venido impactando fuertemente no solamente la parte ambiental, sino también tiene su incidencia sobre la humanidad en problemas como la hambruna, en problemas como la desigualdad, que por cierto Venezuela ha venido escalando, yo diría que en positivo, en algunos aspectos, esas diferencias, pero producto, yo diría que de una administración un poco sesgada por la ideología, a veces no nos ha permitido lograr a los estadios que quisiéramos todos. Claro. Que es un país productivo, pero con una visión ecológica, sustentable, que es un país con mayor bienestar, pero producto de la capacitación de la gente. Y es por eso que cuando tú hablas de crisis, una de las maneras de abordar las crisis definitivamente es capacitando a nuestra gente. Y de alguna manera, licenciado, cuando uno habla de crisis y va a la etimología de la palabra, se hace alusión a que crisis que viene inicialmente, un término básicamente hipocrático, es decir, orientado a la medicina, hace relación a una circunstancia de urgencia con la cual se debe actuar rápidamente. Ahora pregunto, usted que intelectualmente ha sido formado en países en el mundo, en Europa, entre otros países, estudió en Francia,
De alguna manera quisiera saber, y que sé que ha estado pendiente incluso del comportamiento ciudadano global. ¿Por qué digo esto? Porque te ha tocado estar y ejercer roles importantes en diferentes países del mundo. ¿Crees tú que la sensación de crisis se maneja de igual manera, por ejemplo, en Europa o en América? ¿Puede existir alguna variante, ¿no? Resaltando también que el licenciado Maldonado Dupuy viene de lo militar en esencia y te has preparado intelectualmente en aspectos políticos fundamentales que buscan básicamente, y entiendo y te conozco en función de eso, orientado en estos momentos hacia las políticas públicas. El comportamiento o esa visión de crisis es diferente quizás en un contexto europeo que en un contexto americano. Sí, definitivamente son visiones diferentes, son problemáticas diferentes. Por eso nosotros tenemos que hacer definitivamente nuestro modelo venezolano. Excelente. Tomar lo bueno de lo que podamos ver en el exterior, desechar lo malo, pero en definitiva tenemos que ir al terreno a ver si las cosas funcionan. De allí que es importantísima que se anteponga la práctica muchas veces a la teoría, que se haga una experimentación. Si no experimentamos en lo social con nuestras realidades, seguiremos cometiendo los errores que se han cometido en el pasado, que es tratar de repetir experiencias positivas en otros países que no han resultado en el nuestro. Nosotros teníamos una ideología muy particular y por ello, cuando tú me decías que si son diferentes, obviamente son diferentes. Claro está, hay movimientos mundiales que impactan también a los europeos y producto de los fenómenos que están ocurriendo en Latinoamérica. Okay. Por ejemplo, vemos movimientos políticos actualmente en España, por ejemplo. Vemos cómo nosotros desde acá hemos venido impactando sobre otros países, sobre todo por nuestra concepción social y por la preponderancia que le damos a lo social antes que lo económico muchas veces. Por ello, bueno, ahorita que está prácticamente en la picota, yo diría, de esa crisis muchas veces internacional, que se pone, por ejemplo, a PDVSA como una empresa diferente a otras empresas internacionales o transnacionales en lo petrolero. La diferencia estriba en la parte social, que tiene una incidencia importante en la parte social. Ahora bien, nosotros tenemos que también hacer de esas administraciones más efectivas, administraciones que estén apartadas de la corrupción, administraciones que rindan cuentas claras, porque en eso estriba precisamente la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas de las cuales tú has venido hablando. Para nadie es un secreto que la industria petrolera venezolana también se maneja. Antes, con las administraciones anteriores, parecían unas cajas negras. Y ahorita pareciera que es lo mismo, parece que no ha cambiado mucho. De tal manera que lo importante es que nosotros como país mejoremos en esas políticas públicas, mejoremos en esa gerencia. No. Y ahí es donde tiene una importancia vital ese movimiento que ha venido realizando el gobernador Henry Falcón. Se trata de un programa estratégico denominado Transformación Institucional, que tiene dos grandes vertientes. Una vertiente que es la parte de infraestructura, de la creación de espacios para la vida, de creación de espacios para que el funcionario público se maneje de una manera agradable con todos sus servicios, que mejore su calidad de vida. Y por otra parte, la parte intelectual, la parte de la transformación que viene de adentro del ciudadano. Esa transformación que es el primer cambio que hay que hacer, pues tú no puedes pretender transformar el exterior si no te transformas a ti mismo. Y de allí que los valores tienen un papel importantísimo para dar ese cambio, para dar esa transformación. Nosotros desde esta escuela de gerencia que se está formando, que se está conformando,
pensamos que es importantísimo ahondar en lo ontológico, ahondar en ese cambio interno, de tal manera que después que estés convencido de que sí puedes hacer las cosas, de que estés potenciado en tu autoestima, de que tengas las capacidades, porque es lo que te estoy diciendo, muchas veces tenemos nosotros líderes sociales en la calle que de repente tienen una capacidad de movilización importante, pero no tienen las herramientas. Y de alguna manera, en función de la respuesta del licenciado Maldonado Dupuy, vamos a entrar en el próximo segmento, hablando de esa necesidad que se presenta para gerenciar y de esa necesidad, por supuesto, que se necesita para formar el líder, para finalmente optimizar políticas públicas. Ya regresamos a esta interesante conversación en el día de hoy con el coronel Maldonado Dupuy.